Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a la cuarta semana. Veremos dos videos por razones operativas de que no podemos subir videos muy pesados. Serán dos videos para la sesión de hoy, ya que hay algo de contenido que me gustaría explicar y tratar de resumirlo y así ayudar un poco para que la cantidad de lecturas no sea muy grande para esta semana. Y bueno, ¿qué veremos en esta semana? En esta semana estaremos trabajando en el análisis de la perspectiva de la filosofía posmoderna en nuestro contexto mexicano. Veremos cómo esto influye en la construcción de la identidad, no partiendo de que es negativo solamente, sino como parte de esta condición social en la que estamos. Y en la construcción de la identidad desde el barrio, la familia, la escuela, el trabajo y la iglesia, la propuesta del pensamiento posmoderno junto con otras hacen eco, dialogan, se confrontan con la cosmovisión cristiana y a veces de manera inconsciente o en otras, en el mejor de los casos consciente, nosotros participamos y proponemos una identidad cristiana basándonos en nuestro Señor Jesucristo, pero también en algunos de los elementos culturales que consideramos aceptables para nuestra sociedad. Aquí podemos ver nosotros que los objetivos serán conocer esta interacción entre lo global y lo local, cómo esto ayuda a la construcción de las culturas, de las identidades individuales y colectivas. También a ver cómo estas interacciones hacen que las juventudes se vean a sí mismas distintas o iguales a los adultos, en qué parámetros se ven distintos y en qué parámetros se ven iguales. También nosotros podremos encontrar algunas, básicamente dos propuestas hay en esta semana de proyectos ministeriales desde una lectura de la cultura juvenil en la que participamos, pero también la otra propuesta es el acompañamiento como estrategia de crecimiento y fortalecimiento en el discipulado con jóvenes. Y por último, también valoraremos cómo estamos como Ministerio Juvenil para el crecimiento integral de las comunidades. Y de ahí ustedes presentarán un borrador de propuesta del Ministerio Juvenil. Así que empecemos. Los primeros conceptos que me gustaría que abordáramos es esta idea de cultura juvenil. En la sesión 1 y 2 nosotros vimos que había distintos aspectos para tomar en cuenta qué es ser joven. La biología dice que entre los 21 y los 23 se deja de crecer. La neurología dice que la desaceleración de la producción de conexiones neuronales y el trabajo de las neuronas y su sinapsis disminuye a la edad de los 25 años a más tardar. Esto quiere decir que este proceso de desarrollo como elemento de identificación de la juventud para a esta edad. ¿Sí? Y entonces desde los aspectos biológicos y neurológicos, o sea, biológicos, corporales más bien, y neurológicos, podríamos decir que se deja de ser joven a esta edad. Pero también hay otros aspectos sociales, culturales, que hacen que esta edad se achique o se prolongue, ¿verdad? Ustedes recordarán que entre las culturas como la judía se hacía el bar mitzvah y a los 13 años pasaba de niño a adulto. No había proceso de juventud, no había tiempo de juventud. La adolescencia, que si bien algunos psicólogos hablan y los sociólogos hablan de que es un invento de la modernidad, ahora ya no solamente es la adolescencia, sino la juventud. Y entonces la juventud algunos lo han visto como propuesta de ver la vida. No tiene que ver con algunos aspectos, pero yo diría que es un poco atrevido decir que una persona es joven a los 75 años, aunque puede tener actitudes juveniles o joviales, y eso lo veremos más adelante. En las aportaciones de los autores que ustedes mencionan, que ven ahí mencionados, que ven ahí escritos, ustedes pueden analizar aspectos como el multiculturalismo y cómo esta diversidad cultural hace que incluso la cultura juvenil ya no sea única,
o más bien nunca lo ha sido, pero ahora se apunta claramente a que no solamente hay una cultura juvenil, sino diversidad de culturas. Y entonces vemos culturas juveniles, propuestas contraculturales o subculturas. Las culturas, la cultura dominante que marca la pauta de la mayoría de las instituciones, los discursos culturales, la producción de ciertas modas, estilos de vida, esa sería la cultura hegemónica o dominante. Pero también las contraculturas son esa respuesta a esa cultura dominante, una crítica o incluso una propuesta de destrucción de esa cultura dominante por otra cultura nueva. Esas son las contraculturas. Y las subculturas son esas organizaciones o esas producciones culturales de una comunidad que puede sobrevivir en relación a una cultura dominante, pero tiene sus pequeños rasgos distintos. Y a veces la iglesia puede ser parte de la cultura dominante, a veces puede ser una subcultura que tiene cosas en común y otras distintas, pero a veces puede ser contracultural. Y así son también diversas propuestas. Las tribus urbanas o la diversidad cultural puede tener también estos roles sociales y es importante mencionarlos. Otro de los aspectos es que la juventud como tal ha tenido distintas categorías y distintas condiciones gracias al Estado moderno con derechos individuales que ha enfatizado la libertad individual. Y esta libertad individual como logro ha ampliado a ciertas libertades y ciertas formas de vida. Por tal motivo, ahora nosotros vemos que hay una gran cantidad de opciones que incluso rompen con las herencias culturales de cómo se vive en México, en la comunidad, en el barrio o en la familia, o cuál es la forma correcta de vivir en esta comunidad. Esas son algunas cosas que apunta Ulrich Beck y Néstor García Canclini hablando de las mezclas culturales. Y Mardones aborda los aspectos filosóficos, religiosos, de cómo el pensamiento posmoderno, recordemos que en su crítica a los metarrelatos, va en contra también o critica el gran relato de la creación, el gran relato de Jesucristo como Salvador, y solamente hay que dedicarse a tener nuestros microrelatos para, dirían algunos filósofos posmodernos, para salvarnos a nosotros mismos. Es ahí donde está esta primera parte de los conceptos. Entonces, la cultura juvenil puede ser contracultural, subcultural o repetidora de la cultura dominante. ¿Cómo es en tu congregación? ¿Repite las tendencias de la cultura dominante? ¿Tienes algunas cosas de subculturas ahí que son muy peculiares de la comunidad en la que tú estás? ¿O es contracultural? ¿Es crítica a la cultura dominante? La siguiente diapositiva nos ayuda a recordar que no es lo mismo posmodernidad y globalización. Posmodernidad no es lo mismo que nueva era y posmodernidad no es lo mismo que final de los tiempos. El primero, que tiene que ver con la globalización, son aspectos político, económicos y culturales. En estos podemos verlo en tres aspectos. Uno, en los aspectos políticos, las tendencias globales influyen en las naciones. Y por tal motivo, por más que se busque la soberanía nacional, en algunos aspectos debe ser negociable, y ahorita lo estamos viendo en los aspectos de negociación con Estados Unidos y Canadá, especialmente Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Los económicos es como la caída de ciertas economías nacionales influyen en las economías globales, y entonces vemos el caso de toda Latinoamérica, la influencia del dólar y cómo la volatilidad afecta más allá de los países, pero también el intercambio o el movimiento de le llaman los capitales golondrina, que están en un país, pero no hay condiciones idóneas para ellos y se van a otro país. Y condiciones idóneas no tienen que ver solamente con los discursos esos de que sea un país democrático y etcétera, sino tienen que ver con que haya mayor cantidad de lucro. Entonces, y por último, los aspectos culturales tienen que ver con esta capacidad de traslado de personas, de flujo de información y de bienes culturales. También hay un intercambio más allá de las fronteras. Entonces las fronteras se diluyen mucho y lo único que hace falta que fluya de manera libre serían las personas. El segundo aspecto, que es la nueva era,
La nueva era es un pensamiento filosófico religioso en el que en su gran parte es un sincretismo de aspectos sociales, religiosos y espirituales, en el que se puede integrar creencias de tipo oriental no cristiana con tipo cristiana, y entonces vemos ahí mezclas muy peculiares que tienen que ver incluso con la solicitud de ayuda de los ángeles o algunos rituales de purificación con cristales, y al mismo tiempo hacen un Padre Nuestro, ¿no? Eso es muy fuerte en la cultura mexicana por el sincretismo católico romano, pero ahora hay nuevas tendencias que influyen todavía más en esto. Y por último, la posmodernidad no es lo mismo que el final de los tiempos. Si bien algunos de nosotros podemos pensar que el final de los tiempos llega porque la posmodernidad va en contra de algunos fundamentos centrales del cristianismo, no cree en los aspectos de un Dios creador, etcétera, no es la primera vez que se dice esto a lo largo de la historia de la humanidad, así que no podríamos decir que ese es un aspecto para el final de los tiempos. Es cierto que se ve como lo denuncian romanos, que a veces este énfasis de algunas de las tendencias de la filosofía posmoderna de no distinguir entre la mano izquierda y la derecha nos hace pensar en el final de los tiempos. Pero el final de los tiempos tiene dos aspectos: alerta y esperanza. Alerta es para prepararnos y vislumbrar aquello que nos puede engañar y nosotros estar en el verdadero. Y segundo, esperanza, porque dice la palabra que nuestra redención está cerca. Ahí hubo un error de dedo, pero es nuestra redención está cerca. Con esto hacemos pausa a este primer video.